Esto es Detrás de una Copa, un podcast de educación de vino, regiones, uvas, técnicas, destilados, productos especiales y sobre todo buena onda. 2 años ya al aire, a los que nos han acompañado por todo este tiempo. Gracias por su fidelidad, por sus reviews, por sus lindos comentarios y por sus preguntas. Muy contentos de todo lo que hemos logrado juntos. Volver a darles la bienvenida. Esta es nuestra tercera temporada. ¿Pueden creerlo? 2 años fielmente subiéndoles un episodio semanal con nuestra página web, con nuestras catas online, nuestra suscripción. Tenemos un montón de productos, no solamente para darles la parte teórica, sino para darles toda la parte de experiencias y de crecimiento en el mundo del vino a través de nuestras catas online, catas presenciales, tanto en Bogotá como en Miami, viajes enológicos para que compartan con nosotros y podamos crecer mutuamente en el mundo del vino. Ya tenemos más de 100 capítulos al aire en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. La formación que hemos logrado en este podcast es increíble. No solamente es para amantes de vino, sino hemos escuchado muchísimos sommeliers que han dicho que esto es una berraquera, aprovechando una profundidad de conocimiento tremendo. Así que quédense con nosotros, tenemos muchísimos capítulos. Vayan a escuchar los primeros, los del medio, nuestras regiones, nuestras uvas, nuestras técnicas. Hay muchísimo para aprender, así que quédense sintonizados, únanse a nuestra comunidad en www.detrasdeunacopa.com, que vamos a seguir aprendiendo juntos mucho, pero mucho. Les agradecemos mucho el escribirnos, darnos reviews, eso nos ayuda un montón a crecer. Bienvenidos a nuestra tercera temporada, estoy segura que va a ser inolvidable. Estimados, hoy tenemos un capítulo lleno de mitos y ese mito normalmente empieza si acostada o parada. Es un tema de largo plazo que le tenemos mucho miedo, muchas veces de forma innecesaria, y hay un montón de experimentación con esto, y esto es la guarda del vino, las condiciones extremas de guarda, de cosas que hemos visto por ahí en TikTok, en Instagram, en otras cosas, que debajo del mar, que el espacio, que bueno, hay un montón de cosas súper simpáticas. Mi nombre es Nicolás Reines. Mi nombre es Karen Gampel y bueno, vamos a entender qué significa realmente guardar un vino, qué se busca con los envejecimientos, cuáles son las condiciones ideales, qué sucede cuando esas condiciones se llevan a escenarios extremos, como vinos en el fondo del mar, vinos en el espacio, como dijo Nico. Ha habido muchos tipos de experimentaciones, no sabemos tanto si son trends o si son realmente experimentaciones que tienen algún tipo de beneficio o más que beneficio, evoluciones diferentes. Así que bueno, definitivamente lo más importante es que vamos a separar realmente lo que tiene que ver un fundamento técnico con lo que simplemente genera curiosidad y puede ser un trend de momento. Empecemos hablando un poco de qué es guardar un vino, qué es vinos de guarda. Y cuando hablamos de guarda, hablamos de un proceso de evolución lento y controlado en nuestra botella de vino. No todos los vinos están hechos para envejecer. Cada vez más los vinos se hacen para consumo joven. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones no tienen de repente el presupuesto de grandes guardas y el mundo está cambiando dinámicamente y muchas cosas han ido sucediendo que nos enseña que de repente tenemos que tomarnos nuestras botellas de vino mientras podamos y es un punto que cada vez yo lo he entendido mejor. A mí sí me gustan los vinos de guarda. Mi esposo es más de compramos unos vinos para guardarlos y de pronto me dice, no, vale, vamos a tomárnoslo. No, pero este vino, dijimos que lo íbamos a guardar 15 años. Me dijo, uno nunca sabe. Me lo puedo tomar ahora y me lo tomo. Entonces ahí tenemos ahí como un cambio de opinión y vamos mediando un poquito. Pero ya saben, no todos los vinos están hechos para envejecer. Pero los que sí están, evolucionan gracias a reacciones químicas entre compuestos fenólicos, integraciones de taninos, desarrollos de aromas terciarios, que es una de las cosas que a mí más me fascina, microoxigenaciones lentas.
a través de los corchos, y los corchos son corchos naturales. Y bueno, el objetivo al final con estas evoluciones es lograr mayor complejidad, mayor equilibrio, texturas más suaves, taninos más redondos y bueno, y conseguir notas más interesantes y diferentes a solamente las notas de fruta fresca que tenemos en los vinos jóvenes. Entonces, bueno, vamos a hablar, Nico, yo creo que un poco de las condiciones ideales para la guarda antes de entrar en las extremas. Sí, 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 me encanta porque primero quisiera comentar algo y es que el consumidor le agarró mucho miedo a esto. Y siempre es una pregunta que nos hacen en todas las catas, ay, las botellas las tengo que guardar acostadas, y cuánto tiempo, y por qué. Que, ojo, una cosa es entender qué es lo que pasa en la evolución y otra cosa es entender los síntomas o qué sucede si yo no guardo una botella de forma adecuada. Sí, es muy fácil dañar un vino con una mala guarda, con 3, 4 meses de temperaturas extremas. ¿Sí? Si yo estoy en un lugar caliente, no sé, Valledupar, Cartagena, ¿sí? Lugares de mucho calor, realmente la guarda se acelera un montón, esa evolución acelera y se acelera muchísimo. Es muy fácil dañar una botella pegándole un choque de temperatura. Una de las recomendaciones importantes de hoy es, si alguna vez meten una botella a la nevera, no la saquen hasta que se la vayan a tomar. Inclusive, si uno agarra dos botellas iguales, uno mete uno en la nevera durante 2 días, después lo saca y deja que quede a la misma temperatura, uno puede notar la diferencia entre esas dos botellas, con una metida y una sacada de la nevera, ¿sí? Entonces, no hay que tenerle miedo a esto, la guarda del vino no es un tema que debería ser importante a menos que usted realmente estén guardando vinos por 3, 4, 5 años o más. Yo no debería estar preocupado por el vino que me compro para el fin de semana o para dentro de 2 meses o para regalarle a alguien con la advertencia adecuada. ¿Por qué? Porque por un lado, primero, pues el vino no está pensado para eso generalmente. Y segundo, porque en 3, 4 meses, si yo trato las cosas medianamente bien, no voy a tener unos cambios tan significativos. El tema es qué es tratar bien y qué no es tratar bien. Entonces, condiciones de guarda, y yo diría que la más importante de todas es el tema de la temperatura. La temperatura constante es lo que más genera efecto en el cambio de evolución de un vino. Es más importante una temperatura constante que un rango de temperaturas. Exactamente. Lo ideal es que esas botellas estén a 14, 16 grados. Esto es la temperatura de las cavas de bajo tierra en Champaña, en Rioja, en todos lados. Afortunadamente la misma temperatura de Bogotá. Bogotá es una cava natural. O sea, yo he de confesar que Bogotá es un paraíso para tomar vino porque yo no tengo que enfriar los tintos, yo no tengo que preocuparme si los tengo en un restaurante, que no me pasaría si estoy en Cartagena, si estoy en Miami, si tengo estaciones. Bogotá es una cava natural impresionante. Entonces, temperatura constante. Si no están en Bogotá o están en un lugar con estas fluctuaciones de temperaturas, yo siempre recomiendo que hay dos opciones. Uno, o trato de buscar el lugar más fresco de la casa, debajo de las escaleras, en el closet, en la parte de abajo, donde de pronto el invierno y el verano no me afecten tanto la temperatura localizada en ese momento, ¿sí? O, por supuesto, lo mejor y lo ideal y lo más chévere sería tener una cava, ¿sí? Una nevera de vinos, pero ojo, ¿sí? Las neveras de vino no son para poner el vino a temperatura de consumo. Esto es uno de las otras cosas que son más importantes. Las temperaturas de las cavas deberían estar a 16, 15, 14 grados constantemente. Inclusive ahí debo yo guardar los blancos, los tintos, los rosados, los espumantes, los dulces, los especiales, todos, porque yo los estoy guardando. Si yo tengo un blanco en mi cava y me lo voy a tomar, si yo soy de tomar vino frío, blanco, como la mayoría del mundo lo hace, yo debería sacar ese vino un día antes, 2 días antes y meterlo en la nevera para bajarlo a la temperatura de consumo. Las cavas son para mantener el vino guardado a largo plazo, ¿ok? Por eso acá en Bogotá tener una cava realmente no tiene demasiado sentido, pero hay muchos lugares en el mundo que sí. O Pero en la cava tiene una Miami. ventaja, la cava tiene una ventaja muy linda. Sí, la cava tiene algo que no logra absolutamente nada, que es la sensación, el show off. Es llega a mi casa y mira mi cava y tengo mis vinos ordenados. Sí, es parte de lo que le quiero mostrar a mis invitados, que es súper bonito. Y muchas veces, en la mayoría del mundo, las cavas cumplen esta función.
cumple una función de show off del anfitrión. Mira mi cava, yo tengo un sitio especializado para vino y muéstramelo. Yo no estoy tan de acuerdo con lo que, bueno, tan rígidamente como lo que acaba de decir Nico, porque definitivamente yo sí considero que una nevera de vino te obliga a mantener el vino en las condiciones idóneas, no solamente en cuanto a temperatura, porque ya sabemos que es temperatura de guarda y para temperatura de consumo hay alguna diferencia que Nicolás acaba de explicar, sino que te mantiene el vino en posición horizontal, si son vinos de guardas largas y de corcho natural, te mantiene el vino en las condiciones de humedad correctas, te mantiene también en la oscuridad suficiente. Entonces, de cierta manera, al tener el vino en una nevera, no es un requerimiento, pero si ya se tiene el vino en una nevera, en una cava de vino, tienes las condiciones idóneas todas en un mismo lugar. Entonces ese vino va a estar relativamente protegido, que no quiere garantizar que el vino va a estar en buen estado cuando lo abramos, porque hay otras condiciones, inclusive antes de llegar a nuestra casa, a nuestra nevera, en qué condiciones, cómo fueron las manipulaciones, qué cambios de temperatura hubo. Por ejemplo, yo cuando compro vinos y quiero que me hagan el shipping de los vinos, anulo completamente que me hagan los despachos en meses de verano. Meses de verano, inclusive hasta otoño tarde. ¿Por qué? Porque aquí donde vivo en Miami el calor dura 8 meses al año, con altísimas temperaturas de 100 grados y más, y aparte mucha humedad. Entonces no se puede recibir vinos en esas condiciones. Y uno tiene que manejar y yo puedo comprar mis vinos durante el año, pero pongo que me los despachen en diciembre, de diciembre a marzo, por darles un de diciembre a abril. Entonces es así, pero sí me parece que la nevera te protege el vino de cierta manera. Sí, 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 no, tiene sus magias, pero yo sí he de confesar que una de las cosas que tienen más linda la nevera es que a la gente le encanta mostrarlo y que se ve visual. Le encanta mostrarlo, es muy, son cosas. Es como el hielo, es como el hielo completamente transparente, cuadrado, grande, cuando uno va a servir un whisky, que es mucho más, mira, yo sí le doy bola al hielo, pero pues también tiene su función de trato, estoy diciendo que no. Entonces, ojo, eso es lo primero, temperatura constante, lo más importante. Temperatura constante. Prefiero tener, sí, en clima cálido algo constante a 18 grados que esté subiendo y bajando. Entonces, eso es importante. Después hay un tema de humedad, que el tema de humedad es más para proteger el corcho. Aquí es donde viene el famoso mito de botella parada, botella acostada. ¿Sí? La botella acostada es simplemente para que el corcho se mantenga en contacto con el vino y se mantenga húmedo, no solo pues, en la parte interna de la botella, sino que yo debo tener una humedad controlada, pues una humedad relativa no tan seca, no tan húmeda para que me genere moho, sino que el corcho se mantenga en su mejor estado. Este es uno de los mitos, ¿no? O sea, yo guardo la botella acostada para conservar el vino, no, yo guardo la botella acostada para conservar el corcho. Acuérdense que un corcho muy seco o un corcho demasiado húmedo que se me rompe, no necesariamente es, es un 100% seguro que el vino esté mal. A mí se me puede romper el corcho en 1000 pedazos, ¿sí? Porque está muy seco o porque está muy húmedo y el vino todavía puede estar en buen estado, así como puedo tener corchos que parecen perfectos y el vino está en mal estado. Entonces, el otro día me pasó que algún socio del club del vino de Momentino abrió una botella y rompió el corcho y me pidió que le cambiara la botella. Yo creo, pero ¿por qué? ¿Probaste el vino? Nunca lo terminó ni siquiera de abrir. Entonces yo le dije, pues No termina de vale, abrir, pruébalo, si el vino está bueno, no tengo por qué cambiártela, pero en la cabeza de la gente se rompe el corcho y ya, me toca cambiar la botella. Falso. Sí, de hecho me ha pasado totalmente en falso. restaurantes que me ofrecen cambiarme la botella y yo no, porque me vas a cambiar la botella, terminemos de sacarlo y ya está. Y si el corcho se me vuelve nada, lo filtro con unos coladorcitos de té. Y si el corcho se me cae dentro de la botella, tengo formas para hacerlo, ¿sí? No le metan filtro de café porque esto sí me quita taninos, color, aromas y sabores y otro montón de cosas, pero sí algo simplemente donde no caigan pedacitos de corcho. Y al final, si se me lleva un pedacito de corcho a la boca, pues nada, o sea, no tiene ningún misterio. La humedad indicada es entre 60 y 80% de humedad, las condiciones Ujú. del librito. Sí, sí, lo que pasa es que ya, pues ya uno poner un humedor, un humidificador en la cava y ponerse a controlar eso, pues no es fácil en todos los ambientes, pero no es una humedad que, o sea, tengo que estar en un lugar muy seco, demasiado húmedo para que se me salga de este promedio, ¿ok? Otro de los conceptos que se oye mucho cuando se habla
de forma de guarda ideal es el tema del silencio, del no ruido, de las vibraciones. Buah, aquí ya yo ya me desprendo un poquito y digo, sí, pero pues bueno, está la bodega de Montes que tiene sus vinos, sus barricas con Música. cantos gregorianos y que Ujú. dicen que sus vinos, porque están el 24/7 con cantos gregorianos, entonces mejoran y son más chéveres. Yo siempre digo que a menos de que pongan una puertita al lado y una barrica le pongan Karol G 24/7 y me muestren la diferencia, yo no les creo mucho. Lo que sí es que es divino. Entrar a ese salón magistral de, no sé, de tener 20 metros de altura, el techo con todas las bodegas impecables, los cantos gregorianos al fondo. No, es fantástico, es alucinante. ¿Sí? El tema del ruido y la vibración es un poquito el argumento es que pues yo tengo el vino cuando va pasando el tiempo, ya sea en la barrica o en la botella, los antocianos, estoy hablando de tintos, principalmente los antocianos y los taninos se van, ¿sí?, polimerizando y que muchas vibraciones puede hacer que este proceso, ¿sí?, cambie por tema de vibración de moléculas. De nuevo, es ya un poquito, sí, elevado por allá arriba, pero bueno, si pueden poner su cava en un lugar donde no le pase un tren por encima o no pase el metro por debajo, de pronto es mejor, ¿sí? Pero bueno, digamos que es uno de los otros temas. Lo que sí es súper importante, y esta es, después de la temperatura, es el tema del sol, ¿sí? La luz no le hace bien al vino. O Inclusive artificial. los españoles tienen un concepto que se llama este vino tiene gusto de luz. Eso por ahí en el Instituto de Bilbao, que fue donde yo era director acá en Bogotá, se hablaba del gusto de luz, como si el sol le diera un gusto especial al vino, como que esta oxidación a través del sol ellos la tienen muy clara y la tienen conceptualizada. Ellos, pues esta escuela la tenía conceptualizada dentro de sus defectos. Entonces, sí, sol para nada, ni para el whisky, ni para el tequila, ni para el vino, ni para los licores, ya hoy en día ni para la piel. Entonces, protegido de la luz directa, O mejor, indirecta. o indirecta. Las luces, mejor luces frías, ¿sí? Luces LED funcionan mejor que bombillos que generan también calor. Entonces, aquí hay un tema de luz que es interesante, ¿sí? Y aquí es donde ya empezamos a hablar de condiciones extremas, que es justamente lo que queríamos hablar hoy. Sí, que son entornos que alteran una o varias de las variables que Nico y yo les acabamos de nombrar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede ser la presión, puede ser la temperatura, puede haber una variación en la gravedad, como el cuento que les tenemos de el vino que salió al espacio, movimiento, oxigenación, tiempo de evolución. Todo esto pueden ser variables que se alteran con lo que llamamos las condiciones extremas. No buscan necesariamente mejorar el vino, no a mi criterio, sino que buscan es observar cómo cambia la evolución de este vino. O sea, no necesariamente va a ser para mejor ni para peor, simplemente va a ser diferente. Entonces, bueno, entramos ya en el trend más famoso que hay, que en casi todas las cuentas de vino lo pueden conseguir. Creo que yo soy una de las excepciones que no he hecho un post de eso, y Nico tampoco, que es la guarda submarina, que está muy de moda en Italia, en España, En en Cartagena, varios, en Cartagena también. sí, No. unos locos italianos decidieron que sumergían una caja con un montón de prosecco y los dejaban ahí 6 meses y, Oí y- y mucho de fue súper bonito. espumante. Fue Ujú. súper bonito porque después hicieron todo un evento y fue un evento con una beneficencia de no sé cosas. La gente de Maestri Milano, genios. O sea, fue un No, evento así como casual, no fue no, no pero es te voy algo a que decir algo. Esas botellas quedan hermosas después. Lo dejas varios años ahí y después salen con conchas marinas y algas pegadas y es una obra de arte. O sea, sí, que también es atractivo a nivel de marketing y de la vista y todo. Pero bueno, definitivamente sí va a haber un cambio en la evolución de la botella. Del vino, no de la botella, sí. obviamente. Pero bueno, es una de las prácticas más estudiadas hoy en día. Los vinos marinos colocan el vino a profundidades que pueden ir entre 20 a 60 metros bajo el nivel del mar, obviamente dentro del mar,
Y eso que, o sea, yo estaba leyendo el otro día que eso lo que aporta es una temperatura bastante estable, una oscuridad total, porque ya a esos niveles de profundidad hay bastante oscuridad, más presión, abajo hay una presión más alta, y el movimiento del agua es un movimiento suave, como bastante armónico, por decirlo así. Así que definitivamente, sí, yo nunca he probado un vino marino, o Yo tampoco. sea, pero sí debe haber algo en la evolución diferente, porque se han observado diferencias en aromas, cambios en texturas y la percepción de envejecimiento dicen que es diferente. Sí, aquí hay un tema importante, es el tema de la temperatura. Yo he adjudicado siempre estos cambios tan grandes al tema de la temperatura, porque claramente, pues yo estoy a temperaturas súper, súper bajas. Y la teoría dice que el vino, pues a 16, esta temperatura ideal, que lo que hablamos es lo que me ayuda a que la parábola de evolución tenga su mayor potencial en su mayor tiempo. Es como la lanzada de la jabalina a 45 grados, más o menos. Ese es ese concepto. Cuando yo dejo guardado a temperaturas muy bajas, la evolución es más lenta, pero no tiene un alcance, teóricamente hablando, como lo tiene la temperatura correcta, que hablamos de tus 16, 14 grados. Entonces, sí, la evolución es más lenta. Eso yo adjudico mucho a esta evolución más que todo el tema de temperatura que cualquier otra cosa. Sí, la presión, la oscuridad, todo bien. Pero aquí el cambio más importante es, uno, la temperatura más baja, y dos, pues toda la onda de marketing, porque se inventaron que es que habían encontrado unas botellas de champaña en el Titanic. Afortunadamente no fueron a buscarla de la misma manera de la última vez. Hay un montón de historias detrás de esto y realmente pues uno realmente se pregunta, o sea, pues supuestamente el agua no entra, no hay filtraciones, sí, el vino sale como tiene que haber estado, entonces no es como que yo pueda agarrar a ciegas y decir, uy, sí, mira, estos dos vinos fueron guardados en situaciones extremas debajo del mar, ¿sí? No, a ciegas no lo puedo hacer, pero pues a la gente le llama un montón de la atención y es súper lindo y me genera turismo y me genera movimiento y me genera una onda romántica que realmente que es importante. Bueno, ya que, o sea, si nos ponemos a pensar, parte de este mundo del vino es la experiencia. Y parte de lo que nosotros queremos siempre con detrás de una copa es atraer al consumidor a través de experiencias. Entonces, esto es también algo que, al igual que tantas otras cosas que se hacen por el show, esto no es que, ojo, no quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo que estos vinos no tienen una evolución diferente, yo sí considero que lo pueden tener, nunca lo he probado, cuando lo pruebe les daré mi opinión, pero sí me parece que toda esta parte de la experiencia, uno nunca sabe, como digo yo, uno nunca sabe cómo le va a llegar al cliente porque no sabes qué experiencia encaja con quién. Entonces puede ser alguien que no tome vino, que por primera vez va a un lugar y lo invitan a una cata de vinos que tuvieron evolución debajo del mar y ve esas botellas tan hermosas y le toma la foto y luego se empieza a enganchar de alguna manera. Entonces, bueno, todas estas cositas que lo que hacen es marketing, al final también atraen a consumidores al mundo del vino, que yo creo que a todos nos conviene, a todos los que trabajamos en esto. Entonces sí creo que está Total. cumpliendo su misión final, pues. Todo este marketing y todo esto suma. Y más hoy en día que el consumo del vino internacionalmente ha bajado tanto, que las nuevas generaciones andan tanto en esa onda obsesiva fit y tienen un poco a un lado todo lo que es alcohol. Entonces, bueno, es una manera diferente de atraer atención y uno nunca sabe. Después entonces tenemos también en condiciones extremas los vinos de guarda en el espacio. No es que sea súper popular, pero uno de los experimentos más controlados en este caso fue las botellas de Petrus que se mandaron al espacio con la misión de SpaceX. Y ahí permanecieron más de un año en una estación espacial, no en ningún planeta,
ni en la Luna, obviamente, pero en la Estación Espacial Internacional de SpaceX. Y bueno, hubo mucho marketing alrededor de todo eso. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, cambió las condiciones de microgravedad, la radiación, ausencia de, hasta la sedimentación dijeron que fue diferente. Y una vez que llegaron para acá, se habló mucho de que habían diferencias sensoriales frente a vinos envejecidos en la Tierra y que hubo cambios en toda la parte química de la evolución. Pero nuevamente volvemos a lo mismo. No quiere decir que estos vinos fueron mejores que los que evolucionan en la Tierra. Simplemente consiguieron diferencias. Sí, y fueron 3 botellas, ¿no? Algo por el estilo. No sé cuántas botellas fueron, pero debieron haber sido más de tres, porque No sé, yo no. yo creo, yo creo que sí, porque ajá, ¿y cuánta gente las va a probar entonces? Ya que se lanzaron Pues un es una año, buena manera de aumentar su precio, ¿no? O sea, literalmente, no sé literalmente. cuántas, pero, No, no pero sé. sí sé que, bueno, de verdad que ahora con toda esta onda de SpaceX y de Elon Musk con todo el tema de habitar en otros planetas como Marte, bueno, nada, de Sí, todo veremos. sí, pues no, si el rol lo subía a 2.200 metros sobre el nivel de Guatemala y de Colombia, pues ¿por qué no? La evolución es otra vez, o sea, hay un tema de temperatura, aquí hay un tema de gravedad, que eso sí están experimentando y estamos viendo a ver de qué se trata, pero pues nada, son las dos opciones. Obviamente, si hablamos de calor, no hay unos ensayos de guarda en volcanes o vainas así extrañas, esto no existe. Si hay uno que, ¿quién? Yo leí algo, Ok, pero bueno, pues o sea, hay debe haber gente haciendo locuras por todos lados. Si hay una guarda extrema que pasó a finales del siglo XX, que yo la quería comentar, que es muy simpática y tiene que ver más con política que cualquier otra cosa y hace parte del éxito de hoy en día de uno de los grandes vinos del mundo, que es el famoso Tokaji, ¿sí? A Hungría, ¿sí? Como guarda extrema por el muro de Berlín y la Guerra Fría, le tocó guardar sus vinos dulces durante muchísimos años. ¿Sí? Eso podría considerarse una guarda extrema por acceso al mercado, pero pues ahí ya las condiciones de guarda son las de las cavas de Tokaji Heriala, con temperatura, con todas las cosas, pero pues también hay momentos de guardas que tienen que ver con razones políticas, con razones sentimentales. Hay un montón de gente que guarda botellas por temas sentimentales sin saber un poquito qué es lo que está haciendo. Entonces eso también hace parte de la experiencia, eso también hace parte del mundo del vino. A mí me pasa mucho que yo llego a casa y digo, ay, puedo ver tu cava y empiezo a sacar y digo, bueno, esto todavía guárdalo. Esto te lo puedes tomar ya, pero todavía queda un ratico, ¿sí? Normalmente el 5% de los vinos terminan en estas dos categorías. El 50% adicional queda en una categoría de esto tómatelo ya. Y el 40% adicional es, si esto no tiene un valor sentimental, tíralo al tacho, básicamente. claro, como Sí, un eso es champán de muy la común. época de la boda de la mamá. Sí, sí, sí. Sí, de Total, hecho, justamente me mandaron un Don Periñón 2002. Nico, esto ya me lo puedo tomar. Y yo dije, te lo viste haber tomado hace 10 años. Porque sí, totalmente. así Ujú. es, sí. Y esta es una cosa interesante con los espumantes. Los espumantes, hay dos teorías dentro del mundo de la somelería. Hay sommeliers que dicen que los champán evolucionan y mejoran, pero la mayoría de sommeliers dicen que los espumantes no mejoran con el tiempo, sino que simplemente se mantienen. Yo soy de los que piensa que se mantienen solamente. Si a mí me dan la opción de tomar champaña alta gama, algún Cuvée Prestige, ¿sí? Yo preferiría que estuviera lo más pronto a la salida del mercado a tener, ¿sí? unos Cuvée Prestige o unos champagne muy, muy añejados. Pero eso soy yo, eso es mi gusto personal, no es nada más que eso. Total. Bueno, tenemos también, Nico, que no sé si es una condición extrema siempre, pero lo quiero nombrar, las guardas subterráneas, que al final es la base de todo. Porque yo considero que esto es un punto clave porque aquí conectamos lo extremo con lo tradicional, porque al final con los Kvebris
Y si no han escuchado nuestro capítulo de Georgia, los animamos a que vean los orígenes del vino y qué es un kvevari. Son guardas subterráneas en vasijas especiales, bajo tierra, cuevas, enterrados. También la última season de Drop of God tiene mucho que ver con los kvevaris y Georgia y los vinos subterráneos. Así que esto se ha utilizado durante siglos. ¿Qué aporta? Aporta temperatura constante naturalmente, están bajo tierra y protegidos en vasijas, oscuridades totales, humedades bastante estables. Así que esto no es algo experimental, sino es el origen de la guarda de los vinos profesionalmente hablando. Ujú. Entonces me parece interesante, pero al final es también una condición diferente. No la llamemos extrema, pero diferente de guarda porque no es lo que usualmente se hace. Hay condiciones también como otra opción de frío extremo. Algunos casos, por ejemplo, de vinos conservados en ambientes extremadamente fríos, cercanos a puntos de congelación. Entonces, en estos casos, ¿qué ocurre con el vino? Obviamente hay una evolución química mucho más lenta, porque el frío extremo va a ralentizar esa evolución del vino, va a preservar frescura, porque el vino preserva la temperatura baja, preserva la frescura por más tiempo. Y si hay un riesgo de daño, si el líquido se congela, considero yo. Pero no sé qué opinarás tú, Nico. Estoy No, aquí ni idea. lanzando, o Sí, sea, pues si se está este congela, riesgo, claro. está este riesgo, pero pues no sé, o sea, eso yo no he escuchado muchos experimentos de eso, pero pues finalmente si lo puedo tener debajo del mar a esas temperaturas, pues en frío extremo también es una posibilidad. Igual hay Hubo otra cosa, Hubo un dime. ejemplo, Nico, de unas botellas, yo estaba leyendo que estaban, consiguieron unas botellas bajo el mar Báltico, en Ok. aguas frías, súper, unas temperaturas bajísimas, y estuvieron años así, pero no sé al final si las abrieron, si no las abrieron, simplemente leí que las habían conseguido. Ok. Y bueno, pues hay un tema que es extremo para el consumidor, ¿no? El tema del corcho versus la tapa rosca. Hay un experimento por ahí, no me acuerdo si era de la Fit Rothschild o de Haut-Brion o de alguno de estos grandes de Burdeos que guardaron en los años 90, empezaron a guardar vinos en taparrosca. Y por ahí hay una entrevista perdida por ahí de alguno de estos enólogos diciendo que lamentablemente, pues que lamentaba decirles que taparrosca había evolucionado mejor que corcho. Ah, ¿Sí? Y corcho hoy en día, sí, es la microoxigenación. La microoxigenación me permite evolución por atrapar a los sulfitos que quedaron libres dentro de la botella, me ayuda con la polimerización de los taninos y los antocianos, la oxidación de los ácidos en los blancos, sí, oxidación es cambio un poquito de alguna otra manera. Pero hoy en día hay taparroscas que permiten microoxigenación, que uno escoge el polímero y uno escoge qué tanta microoxigenación. Entonces tampoco le tengan miedo, ¿sí? A las botellas de alta gama de taparrosca para guardar. Sé que no es lo común, no es lo que vemos en nuestro día a día, pero realmente hay taparroscas, especialmente en Australia y Nueva Zelanda, de alta gama, que son vinos de guarda. Así que no necesariamente necesito tener corcho para pensar en una guarda larga, es lo más común. Sí, lo que son los tapones de vidrio, ahí digamos que no hay esta microoxigenación, no es lo ideal, pero todavía nadie embotella tapones de vidrio, vinos que voy a guardar 15, 20 años. Por ahí vi algunos barolos en algún momento, pero no sé exactamente qué pase con corcho de vidrio, porque acá sí no tengo la microoxigenación y esto hace que evolucione más lento. Entonces aquí esto es medianamente nuevo y todas estas tecnologías, pues hasta ahora estamos viendo qué es lo que pasa después de 10, 15, 20 años con estas nuevas tecnologías. lo que sí yo les puedo decir es que, y hablando en mi caso particular y personas que toman vino alrededor mío, que el romanticismo que tiene el corcho es difícil de cambiar, o sea, es muy difícil cambiarle la mentalidad al consumidor final
en cuanto al romanticismo del corcho. El sacacorcho tal, el sacacorcho cual, en un vino de guarda, cómo saldrá el corcho, qué condiciones tendrá, de qué color, oler el corcho para ver si no tiene TCA. Hay mucho romanticismo alrededor. Es todo un proceso, es parte de la experiencia. Otra vez hablando de experiencias, igual que cuando hablamos de decantar un vino, decantar, trasvasar, todo eso tiene su razón de ser, pero también hay romanticismo involucrado cuando no es necesario. Igualmente el cliente quiere que se le decante el vino, porque no todos los vinos están para decantar. Entonces hay mucho tema de romanticismo alrededor del mundo del vino, hay muchos mitos alrededor del mundo del vino y para eso estamos Nico y yo todo el tiempo aquí en el podcast, en Instagram y en nuestras catas presenciales y online para tratar de aclarar qué es mito, qué no es mito y hasta dónde realmente hay pruebas reales de cambios en la estructura y en la evolución de los vinos dependiendo de las condiciones. Lo que sí o sí tienen que saber es que la temperatura tiene un impacto real. ¿Ok? Como Nico les explicó al principio, el calor acelera el envejecimiento, puede degradar el vino, puede perder frescura y perder equilibrio, calor extremo. El frío extremo ralentiza la evolución, puede preservar un poco más el vino en cuanto a estructura, pero en exceso yo creo que puede dañar el vino como puntos de congelación. Otra cosa que sí es un fact es el movimiento y la vibración. El vino necesita cierta estabilidad, vibraciones, como dice Nico, fuertes, que interfieren de pronto las reacciones químicas del vino o mantienen los sedimentos en una suspensión, eh, van a afectar como este vino y cómo todas las micropartículas del vino se van a integrar. De hecho, al Entonces, vino le para da jet lag. Al vino le da jet lag. Si ustedes viajan, completamente, claro, si ustedes viajan con un vino, lo llevan de un país a otro en un avión o apenas llegue, el vino llega como desestabilizado de alguna manera. Si ese cambio y ese cambio de temperatura en el viaje no fue tan grande, uno pues uno lo espera. O sea, lo ideal cuando yo viajo con un vino es darle un par de meses a que se vuelva a acomodar. Sí. Eh, pero bueno, pues es un tema simpático donde realmente pues es muy difícil porque uno lo prueba recién llegado y uno lo prueba un par de meses después y un par de meses después se siente un poquito más estable, más balanceado, como que pierde un poquito de balance si yo lo estoy moviendo mucho, así que no se pongan a hacer malabarismo con las botellas antes de llevarlo a la mesa. Sí, no, no es la idea. totalmente. Tampoco es tan Ujú. grave, no es que uno diga, uy, si no llega, no. Pero sí, el tema del jet lag en el vino es muy interesante. De hecho, ahorita que lo nombraste, nosotros, por ejemplo, cada vez que me despachan botellas de vino, yo las dejo reposando antes de meterlas a la cava, a la nevera, las dejo reposando una semana. O sea, las dejo ahí. Las saco, las dejo ah, y después entonces ya las guardo. Pero eso fue lo que me han siempre aconsejado que hiciera por el tema del jet lag del vino. Y así lo hacemos. Tal Así cual. que bueno, ya saben que las condiciones extremas de guarda no están diseñadas para mejorar los vinos, sino para modificar la evolución y para hacer pruebas. En la mayoría de los casos generan perfiles distintos, yo creo que sí, pero no superiores a la guarda tradicional, que Sí, está bien controlada. La guarda tradicional está creada con las mejores condiciones para que el vino tenga la evolución lo más perfecto posible. El vino no necesita extremos para alcanzar su mejor expresión, esa es la me verdad. encanta. Los grandes vinos del mundo han demostrado durante siglos que lo que necesitan realmente es estabilidad, es paciencia y el control. Son los verdaderos, controlar los factores básicos que le hemos ido explicando es lo que va a permitir un gran envejecimiento en los vinos. Lo demás es exploración, me parece a mí. Me encanta. Recuerden ir a nuestra página porque lo que sí tenemos extremos es que tenemos unas catas online que están maravillosas. www.detrasdeunacopa.com. Entran a las catas online, ahí pueden suscribirse a las catas individuales o pueden ir a nuestra suscripción y pagar un paquete por las dos catas mensuales que estamos haciendo, que están fantásticas. Así que únanse a la comunidad, déjenos aquí el comentario, ya sea en YouTube, Spotify o Apple Podcast, para que podamos contactarlos y se puedan unir a nuestras catas, porque la comunidad cada vez crece más y cada vez es más hermosa.
Y bueno, se les quiere mucho. Los vemos en un próximo episodio. Chao, chao.